Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José del municipio de la Unión Valle, primer claustro educativo oficial del departamento del Valle del Cauca. Soy el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda, encargado de impartir enseñanzas en la asignatura de Física, área de Ciencias Naturales, para el grado 10º. En este video vamos a tocar el tópico de la fuerza, cálculo de la fuerza resultante, para determinar una condición estática. Se plantea un ejercicio aplicativo. Dice, sobre un cuerpo de masa m se han aplicado una serie de fuerzas como se describen a continuación. Nos muestran 8 fuerzas descritas de diversas maneras y lo primero que tendríamos que pensar acá es ¿qué modelo voy a aplicar para generar el análisis de fuerzas? Recordemos que los modelos son 3. El modelo de partícula, el modelo de cuerpo rígido o el modelo de cuerpo deformable. Para este caso, solo me entregan unas fuerzas, no me dan ninguna caracterización geométrica, me dicen que el cuerpo tiene masa m. Por tanto, ante la simpleza de la información entregada, opto por utilizar el modelo de partícula. Recordemos que en el modelo de partícula solo se valora si el cuerpo tiene traslaciones, o sea, movimientos en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Por lo que observo, dentro de las fuerzas que nos han entregado, solo vamos a hablar de un objeto bidimensional de 2 dimensiones, porque la fuerza solo viene dada para 2 dimensiones. Entonces, entremos en materia. Vamos a mirar las fuerzas y la presentación de ellas. Nos habla entonces de que tenemos 8 fuerzas actuando sobre un objeto. La primera de ellas, fuerza 1, esa fuerza 1 dice que su magnitud son 300 kilogramos fuerza y que su ángulo de inclinación con respecto al semieje horizontal del eje X, o sea, el semieje positivo del eje X, es 60 grados. La fuerza 2 dice que vale 220.46 libra fuerza y que solo tiene una dirección, la dirección del eje X, porque tiene de apellido el vector unitario Y. Nos dice entonces que su magnitud es 220.46 libra fuerza, su dirección es la del eje X y su sentido el sentido positivo. Ahora, la fuerza 3 nos dice que tiene por magnitud 450 kilogramos fuerza, pero su ángulo de inclinación con respecto al semieje positivo de X es 225 grados. Recordemos que el plano lo tenemos partido en cuadrantes. Aquí sería el ángulo 0, acá ángulo de 90, acá ángulo de 180, acá ángulo de 270 y termino otra vez en 360. Lo que implica entonces que esos 225 están en esta zona. Nos muestran una fuerza 4, de la cual nos dicen que su magnitud vale 440.92 libra fuerza, pero ángulo de 135, o sea, un ángulo que se encuentra entre 90 y 180 grados. La fuerza 5 me dice que tiene una magnitud de 500 kilogramos fuerza, pero ángulo de 330 grados. 330 grados se encuentra entre 270 y el ángulo 0, porque ese ángulo 0 vendría siendo 360. La fuerza 6
ya me dan los valores en componentes. Me dice que la fuerza 6 puede ser reemplazada por la suma de dos componentes rectangulares. Una componente rectangular que apunta en el eje X sentido negativo y que vale 330.69 libra fuerza, y otra componente rectangular que apunta en el eje negativo de la Y, que vale 440.92 libra fuerza. La fuerza 7 también viene ya discriminada por componentes rectangulares, pero esta viene en unidades de kilogramo fuerza. Nos dice que la componente X apunta en el sentido negativo y vale 200 kilogramos fuerza, y se suma a la acción de una componente Y que apunta en el sentido negativo, que vale 300 kilogramos fuerza. Y por último tenemos una fuerza 8 que vale 551.15 libras con ángulo de 30 grados con respecto al semieje positivo de las X. Lo que nos preguntan entonces es: calcule la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo E de masa M. ¿Y qué es calcular la fuerza resultante? Pues calcular la fuerza resultante es sumar todas las fuerzas vectorialmente. Eso nos conduce entonces a que esa suma, como dice allí, nos dice solución, fuerza resultante es la sumatoria de todas las fuerzas, pero yo esa sumatoria de todas las fuerzas, ¿qué puedo hacer? Puedo sumar por aparte todas las fuerzas que apuntan en el eje X y por aparte todas las fuerzas que apuntan en el eje Y. ¿Cómo se interpreta la simbología? Ahí dice sumatoria de I igual a 1 hasta 8 de F sub I X. Y entonces, ¿eso qué va a decir? Que me estoy sumando a F1X más F2X más F3X más F4X más F5X más F6X más F7X más F8X. Voy a sumarlas todas y voy a generar la resultante sobre el eje X. Y asimismo con el eje Y. Bueno, entonces para eso hay que proceder a que todas esas fuerzas hay que ubicarlas o transformarlas al lenguaje en el cual encontramos en este momento la fuerza 6 y la fuerza 7, es decir, por componentes rectangulares, que la fuerza queda reemplazada por componente rectangular sobre el eje X y por componente rectangular sobre el eje Y. Para proceder a hacer eso, recordemos dos cositas. Primero, y es lo que tenemos a mano izquierda, que recordemos que 1 kilogramo fuerza es lo equivalente a 2.2046 libras fuerza. De ahí es donde sale aquello de que una libra no son 500 gramos, son apenas 453.6 gramos. Y también vamos a acudir a esos conocimientos fundamentales que ya tenemos de trigonometría, como pueden ver ustedes en el triángulo que les sugiero revisar acá. ¿Qué me está diciendo ese triángulo? Que si yo tengo un triángulo cuya hipotenusa vale 1 y elijo un ángulo, en este caso voy a elegir el ángulo alfa, entonces el lado que se encuentra más lejano, el lado opuesto, el cateto opuesto, su longitud va a corresponder al seno de ese ángulo. Y el cateto adyacente, el más cercano al ángulo, su valor va a ser el del coseno. Pero si yo no elijo ese ángulo, sino que he elegido el otro ángulo, que para este caso lo llamamos ángulo teta, pues ya el valor del seno no corresponde a ese lado vertical, sino al lado horizontal, porque es el lado más lejano. Y el lado vertical se convierte en el lado más cercano y por eso aparece con el coseno. ¿Qué conclusión debemos sacar de allí? Que cuando vamos a analizar un triángulo rectángulo, porque las componentes que vamos a sacar son componentes rectangulares, debemos identificar la hipotenusa
identificar el ángulo que vamos a utilizar y a partir de allí darle apellido a los catetos, decir quién es el opuesto y quién es el adyacente, y recordar que la relación de longitud del lado opuesto con la hipotenusa se llama el seno del ángulo, y que la relación entre la longitud del cateto adyacente y la hipotenusa se llama el coseno del ángulo. Entonces, yéndonos a eso, nos dice entonces, se procede entonces a encontrar las correspondientes valores a los vectores componentes fx y fy para cada una de las fuerzas descritas. Bueno, entonces vamos a mirar gráfica y miramos el texto. Vamos entonces. Fuerza 1 dice 300 kilogramos fuerza, ángulo de 60 grados. Entonces observen cuál fue el dibujo que hice. Voy a resaltarlo. Entonces en ese dibujo, ¿qué está allí? Vemos que aquí va a estar la fuerza de la que me están hablando. Y que para que se cumpla la regla del triángulo, los catetos debo sacarlos de la manera en que el vector viene hacia la derecha y el otro vector va hacia arriba. Por eso al de la derecha lo llamamos F1X y al de la hacia arriba lo llamamos F1Y, cumpliendo que sea el ángulo de 60 con respecto al semieje positivo de la X. O sea que F1 queda reemplazado por una componente positiva en el eje X y por una componente positiva en el eje Y. Pasamos a F2. Todavía no estamos haciendo números, estamos sacando las formas. Pasamos a F2. Cuando vemos F2 nos dicen, vea, F2 tiene un valor, que en este caso es 220.46 libra-fuerza, y dice que ya que está en Y, es decir, en el eje positivo, en el semieje positivo de la dirección X. Vamos a la gráfica y entonces observamos que en la gráfica aquí nos pusieron a F2. Que F2, como va dirigido solo en el eje X, solo tiene componente F2X. F2Y vale 0. Vamos a la fuerza 3. En el caso de la fuerza 3, nos muestra que tiene una magnitud de 450 kilogramos fuerza y un ángulo de 225 grados. Entonces observemos dónde se ve ese ángulo de 225 grados. Vemos con atención en esta parte de la gráfica. Observe usted que he trazado aquí el semieje positivo de las X y he medido 225 grados. 225 grados es como si desde la línea de los 180 grados yo sacara un ángulo de 45. Entonces eso me lleva a que F3 va a quedar reemplazado por dos componentes rectangulares, una F3X que va a apuntar en el sentido negativo y una F3Y que va a apuntar hacia abajo, es decir, en el sentido negativo también. Bueno, vamos a mirar a F4. Nos dicen F4 y de F4 ¿qué descripción nos dan? Dice que tiene una magnitud 440.92 en libra fuerza, pero tiene un ángulo de 135 grados. 135 grados. Vamos al dibujo. ¿Y dónde están esos 135 grados? Vamos a centrar nuestra atención acá. Entonces, si este es el semieje positivo de las X, 135 llega hasta acá. Esos 135 que llegan hasta ahí, lo que me está indicando es que es como si a la línea de 180 grados yo le quitara 45 para poderme ubicar. Y eso me conduce entonces a que esa fuerza 4 queda reemplazada por la suma de dos componentes rectangulares, la X
apuntando en el sentido negativo y la y apuntando en el sentido positivo, cumpliendo la regla de suma de vectores por el método del triángulo. Pasamos a la 5 y en la 5 nos dice que tenemos una fuerza con una magnitud de 500 kilogramos fuerza y un ángulo de 330 grados. Bueno, 330 grados. 330 grados, miren, tengo el semieje positivo y hago todo el recorrido y llego acá, 330 grados. Que a la larga parecería como si a 360 grados le quitara yo 30 grados, o sea, un ángulo de menos 30. Respondiendo a la exigencia entonces que nos da el dibujo, encontramos que F5 como magnitud queda reemplazado por la suma de una componente X positiva y una componente Y negativa para que cumpla la regla de suma de vectores por el método del triángulo. Yéndonos a F6, F6 ya nos lo dan en componentes y nos dicen que las componentes son la X es negativa, por eso dice menos Y, y la Y es negativa, por eso nos dice menos J. Eso nos muestra entonces el dibujo como lo vemos acá. Ese dibujo tendríamos que para una magnitud F6 tenemos una componente X negativa y una componente Y negativa. O sea que el ángulo de inclinación para esa magnitud, para ese vector, es un ángulo que se encuentra entre 180 y 270 grados. Pasamos a F7 y en F7 nos pasa un caso similar. También está ya discriminado por componentes, pero la componente X es negativa y la componente Y también es negativa. Es el mismo caso que tuvimos anteriormente. Por eso el triángulo también es muy similar. Miremoslo entonces el triángulo. Ese triángulo entonces nos muestra que tiene una componente X negativa y una componente Y negativa. Por tanto, el ángulo para describir ese vector sería un ángulo que se encuentra entre 180 y 270 grados. Y por último, la fuerza 8 nos habla de tener una cierta magnitud, en este caso 551.15 libras, con ángulo de inclinación de 30 grados. Ese ángulo de inclinación de 30 grados inmediatamente nos lleva a que tenemos componente X positiva, componente Y positiva. Y ahí encontramos entonces con el ángulo de 30. Ahora sí, ya sabiendo qué componentes tenemos, pues cuando vayamos a sumar, ¿qué vamos a encontrar? Que vamos a sumar las componentes X. Entonces arrancamos, la primera va a ser positiva, la segunda va a ser positiva, la tercera va a ser negativa, la cuarta va a ser negativa, la quinta va a ser positiva, la sexta va a ser negativa, la séptima va a ser negativa y la octava va a ser positiva y hay que mirar cuánto nos da esa operación. Mientras, si vamos a sumar en vertical, entraríamos que la primera daría positiva, la segunda daría 0, la tercera daría negativa, la cuarta daría positiva, la quinta daría negativa, la sexta daría negativa, la séptima daría negativa y la octava daría positiva. Parece tener una cierta tendencia a que los resultados van a dar negativos, pero eso está por comprobarse. Entonces vamos a hacer los cálculos. Vamos a cambiar un poco de imagen.
Nos dice entonces que F1 era 300 ángulo de 60. Entonces la componente X va a salir de multiplicar la magnitud, que son 300, por el coseno de 60 grados. El coseno de 60 grados es un medio, lo que me lleva entonces a que 300 por un medio me dé 150 kilogramos fuerza, en el sentido positivo del eje X. Para el caso de F1Y, para terminar con F1, va a ser la magnitud de F1, que son 300 kilogramos, por el seno de 60 grados. El seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Por eso 300 dividido 2 nos da 150 y el 150 multiplicamos por la raíz de 3. Componente positiva. Ahí salimos ya de F1. Vamos para F2. F2 solo tiene componente X, porque sería la multiplicación de F2 por el coseno de 0, que eso es por coseno de 0 es 1. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Como las unidades de medición están en libras y el resto está en kilogramos, vamos a convertir todo a kilogramos. Lo que me lleva a que al valor de 220.46 en libra fuerza lo vamos a multiplicar por el factor que diga que un kilogramo equivale a 2.2046 libra fuerza, lo que indica entonces que esa fuerza F2X vale 100 kilogramos. Para el caso de F3 dice 450 kilogramos, ángulo de 225 grados. Entonces la componente X va a ser el tamaño de F3, que es 450 kilogramos fuerza, multiplicado por el coseno de 225. El coseno de 225 grados es menos raíz de 2 sobre 2. Lo que implica entonces que 450 dividido 2 da 225 y lo vamos a multiplicar por la raíz de 2 y el signo negativo. ¿Qué nos va a significar el signo negativo? Nos va a significar no que tenemos una magnitud negativa, porque ningún tamaño es negativo. Ese negativo nos indica que va en el sentido negativo. Pasando a F3Y, entonces en F3Y le aplicamos que la magnitud de F3, que son 450 kilogramos fuerza, y lo multiplicamos pero por el seno de 225. El seno de 225 es menos raíz de 2 sobre 2, lo que implica entonces que la componente Y da también 225 por la raíz de 2 en kilogramos fuerza, pero aquí es negativa porque también apunta en el sentido negativo del eje Y. Pasamos al resto de valores. Vamos para F4 entonces. Vamos para F4 entonces. Entonces en F4 tenemos que su magnitud es 440.92 libras, ángulo de 135. Bueno, un ángulo de 135, entonces me indica que la componente X es esa magnitud de 440.92 libra fuerza por el coseno de 135. El coseno de 135 grados es menos raíz de 2 sobre 2. Y 440.92 libra fuerza, al aplicar el factor de conversión que un kilogramo son 2.2046 libra fuerza, termina dando 200 kilogramos. 200 dividido 2 me va a dar 100 y es 100 lo multiplicamos por la raíz de 2. Y queda negativo porque el sentido del vector F4X es negativo. El F4Y nos tiene que dar positivo. Comprobémoslo. Entonces nos va a decir que es F4 por el seno de 135. Ese nos da 200 kilogramos. Los 200 kilogramos al multiplicarlo por raíz de 2 sobre 2 nos da 100 por la raíz de 2. Pero miren que en este caso da positiva. Pasamos a F5. De F5 hay que sacar componente X y Y. Tenemos ángulo de 330. Entonces, F5X es multiplicar la magnitud de F5 por el coseno de 330. El coseno de 330 es raíz de 3 sobre 2, lo que implica entonces que esto da 250
por la raíz de 3. Si pasamos a la componente Y, en la componente Y nos va a decir que multiplicamos el valor de F5, que son 500 kilogramos, por el seno de 330. El seno de 330 es menos un medio, lo que implica entonces que esa componente F5Y vale menos 250. ¿Qué quiere decir que sea menos 250? Que su magnitud es 250 kilogramos, pero su sentido es el sentido negativo de la dirección Y. Vamos para el caso de F6. F6 no hay que hacer mayor transformación porque ya nos dicen en qué sentidos va cada uno de los componentes, pero están en libras. Al estar en libras, ahí me están diciendo, no conozco el ángulo, precisamente no lo sé, es un tema irrelevante en este momento, pero sabemos entonces que esos menos 330.69 libras que dicen en la componente X, al aplicar el factor de conversión de que un kilogramo son 2.2046 libras fuerza, nos da que son 150 kilogramos. Con negativo. ¿Por qué apuntando con negativo? Porque ya decía que era menos I en la descripción. Y F6J pues nos tiene que dar menos J. O sea que el resultado tiene que dar negativo. Comparemos lo que sea cierto. Y efectivamente F6J nos da menos 200 kilogramos fuerza. Para F7 ya también nos han dicho qué valores tenían las componentes, negativa y negativa. Por eso la tenemos ahí como F7X menos 200 kilogramos fuerza y F7Y menos 300 kilogramos fuerza. Y por último F8, que nos dan una magnitud de 551.15 libras fuerza ángulo de 30 de la componente X, va con el coseno, y la componente Y va con el seno. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, entonces ese 551.15 libras convertido a kilogramos son 250 kilogramos. Al multiplicarse por raíz de 3 sobre 2 va a dar 125 raíz de 3. Miremos, tapa un poco la figura ahí, ya. Y para F8Y, pues es esa misma magnitud de F8, pero multiplicado por el seno de 30, y el seno de 30 es un medio. Cuando convertimos esos 551.15 libras en kilogramos, nos da 250 kilogramos, y los 250 multiplicarlos por un medio me da 125 kilogramos. De allí entonces vamos a pasar a realizar las sumas vectoriales de las componentes X y Y. De la sumatoria, la que vemos en rojo, dice sumatoria de igual a 1 hasta 8 de F sub y X. ¿Eso qué es? F sub 1X más F sub 2X más F sub 3X más F sub 4X más F sub 5X más F sub 6X más F 7X más F 8X. Y la otra sumatoria, pues la sumatoria de igual a 1 hasta 8, la que está en azul, de F y Y. De F1Y más F2Y más F3Y más F4Y más F5Y más F6Y más F7Y más F8Y. ¿De dónde salen las componentes? Del análisis vectorial y de forma geométrica que tenemos al lado izquierdo. Vamos a buscar entonces cómo reemplazar esos valores. Cuando reemplazamos entonces los valores, ¿qué nos va a dar? En la sumatoria de y igual a 1 hasta 8 de F sub i X, nos va a dar ¿cuánto vale F1X? 150 kilogramos fuerza apuntando en el sentido positivo. ¿Cuánto vale F2X? Vale 100 kilogramos fuerza apuntando en el sentido positivo. ¿Cuánto vale F3X? Vale 225 raíz de 2 kilogramos fuerza multiplicado por menos I, es decir, apuntando en el sentido negativo. ¿Cuánto vale F4X? Vale 100 raíz de 2 kilogramos fuerza apuntando en el sentido negativo de las X, por eso dice menos I. F5X vale 250 raíz de 3 kilogramos fuerza apuntando en el sentido positivo. F6X vale 150 kilogramos fuerza apuntando en el sentido negativo, por eso dice menos I. F7X vale 200 kilogramos fuerza apuntando en el sentido negativo del eje X, por eso dice menos I.
Por último, F8X dice 125 raíz de 3 kilogramos fuerza apuntando en el sentido positivo del eje X. Vamos a factorizar los valores y dejamos por fuera lo que corresponde a la I y lo que corresponde a la unidad de medición, kilogramo fuerza. Entonces dentro del paréntesis que nos queda 150 más 100 menos 225 raíz de 2 menos 100 raíz de 2 más 250 raíz de 3 menos 150 menos 200 más 125 raíz de 3. Tal cual como lo ven ustedes acá en este paréntesis, y la suma de todos ellos nos da 89.899645 kilogramos fuerza en sentido positivo. O sea que todas estas fuerzas que están ahí, yo las hubiera podido reemplazar por una sola que valía 89.89 y los efectos sobre el cuerpo hubiesen sido los mismos, siempre y cuando sea considerado como una partícula. Bueno, y con respecto al eje Y, ¿qué nos va a suceder? Miremos. Y con respecto al eje Y, me dice entonces que la sumatoria desde I igual a 1 hasta 8 de F sub 1Y implica que F sub 1Y es 150 raíz de 3 kilogramos fuerza apuntando hacia arriba, J. F sub 2Y vale 0. F sub 3Y vale 225 raíz de 2 kilogramos fuerza en menos J. O sea, apuntando hacia abajo. F sub 4Y vale 100 raíz de 2 kilogramos fuerza en J positivo, para arriba. En F5Y dice 250 kilogramos fuerza en Y negativa, por eso dice menos J. En F6Y dice 200 kilogramos fuerza apuntando hacia abajo, por eso dice 200 kilogramos fuerza menos J. En F7Y dice 300 kilogramos fuerza en menos J, entonces son 300 kilogramos hacia abajo. Y por último dice 125 kilogramos fuerza apuntando en J positivo, es decir, hacia arriba. Al factorizar la J y factorizar la unidad de medición, que nos va a dar 150 raíz de 3, 0, menos 225 por la raíz de 2, más 100 por la raíz de 2, menos 250, menos 200, menos 300, más 125. Cuando hacemos la suma de todo eso, ¿qué nos da? Nos da menos 541.969074 kilogramos en J. Ese menos se le pasamos al vector direccional y que nos dice que la componente Y, mientras la componente X nos había dado positiva, la componente Y nos dio negativa, o sea que va apuntando hacia abajo. Lo que implica entonces que la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo, es decir, la fuerza que matemáticamente habría de reemplazar todos los efectos que traerían la aplicación en simultánea de esas 8 fuerzas anteriormente descritas, nos dice, la fuerza resultante se compone de dos componentes rectangulares, uno que vale 89.89 kilogramos fuerza apuntando en el sentido positivo de las X, y a este se le suma una componente de 541.9690 de kilogramos fuerza apuntando hacia abajo. Lo podemos ver entonces en el dibujo que nos proporcionan acá. Y nos dicen, mire, la fuerza resultante la va a obtener usted de sumar vectorialmente la fuerza resultante en X con la fuerza resultante en Y. Y como es un triángulo rectángulo, ¿qué le podemos aplicar? Pues teorema de Pitágoras para poder saber la magnitud. Entonces, la magnitud de la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto valdría 89.89, lo elevamos al cuadrado, y el otro cateto costaría 541.96, también lo elevamos al cuadrado. Lo que nos indica entonces que la fuerza resultante termina siendo 549.374132 kilogramos. Venga, y el ángulo de inclinación. Bueno,
El ángulo de inclinación hemos decidido tomar ese que está ya marcado como teta. Entonces para ese teta vamos a utilizar la función tangente. La tangente de teta viene siendo el lado opuesto, que es la fuerza resultante en Y, dividido el lado adyacente, que es la fuerza resultante en X. Eso da 6.0288781 para decir que teta es un ángulo de tangente a la menos 1 de 6.028. Por tanto, ese ángulo es 80.582 grados. Pero como los ángulos se miden desde el semieje positivo de las X, para llegar hasta ahí hay que haber pasado por 90 grados, por 180 grados, por 270 grados para poder llegar hasta esa medida de 279.4196. ¿Cómo salió ese 279? Pues a 360 réstele el 80.58 que nos dio la cantidad. Esto entonces todo nos conduce a que miremos las conclusiones para este ejercicio. Nos dice entonces, vea ya, dicho vectorialmente, la fuerza resultante es una fuerza que vale 549.374132 kilogramos fuerza, y el ángulo de inclinación que debe aplicársele sobre el objeto de masa m es 279.4179 grados. ¿Cómo entender el concepto de fuerza resultante? Debe entenderse como la única fuerza que debiese causar sobre un objeto el mismo efecto que habrían de causar en simultánea el conjunto de fuerzas que en realidad actúan sobre este o sobre el mismo. Bueno, dice entonces, a partir del resultado anterior, ¿el cuerpo se mueve? Sí, el cuerpo se mueve, dado que existe un valor de fuerza resultante que causa movimiento en línea recta, acogiendo dirección y sentido de la fuerza resultante. Es decir, aplicando la segunda ley de Newton nos estaría diciendo que el cuerpo ¿para dónde se mueve? Para donde diga la fuerza que está actuando sobre él. Nos preguntan entonces, oigan, ¿qué fuerza adicional entonces habría que aplicar aquí para lograr la total inmovilización del cuerpo? Como estamos hablando de una partícula, entonces no tenemos que preocuparnos por las rotaciones, solo por las traslaciones. ¿Y las traslaciones cómo las podemos remediar? Pues aplicando una fuerza menos fuerza resultante. ¿Y una menos fuerza resultante qué es? Pues es una fuerza que tiene los mismos valores de componentes rectangulares en las mismas direcciones, pero eso sí, con los sentidos contrarios. Para que cuando usted sume las dos fuerzas, es decir, la fuerza resultante y la menos fuerza resultante, pues le dé 0. Y eso es a lo que hemos de llamar la condición estática, que es el tema que empezaremos a trabajar. Entonces, ¿qué me está diciendo? Pues que la menos fuerza resultante tendría que ser una que tuviese la misma magnitud, los 549.3741 kilogramos, pero aplicada en un ángulo de 99.4179 grados. Dicho en componentes, entonces, antes la componente era positiva en X, ahora era negativa, 89.89, pero en Y negativo. Y antes la fuerza resultante, la componente Y, era negativa, aquí se vuelve positiva y valdría 541.9690 kilogramos en J positivo. Entonces, como pueden ver, este es un ejemplo muy sencillo en el cual estamos aplicando sumatoria de vectores por el método del triángulo bajo la connotación de que cada uno de esos vectores es una fuerza. Espero que revisen este video para tener apoyo en caso de distracciones en el momento de prestar atención frente al tablero. Muy buena tarde.